Lo que más recuerdo es el frío. Se metía en mis huesos como un ladrón silencioso, entumeciendo mis dedos hasta que ni siquiera podía sentir el vaso de papel que extendía a los extraños. Ese año, el invierno llegó temprano, y el callejón detrás de la calle 45, mi hogar, no ofrecía ninguna protección contra el viento que silbaba entre los edificios. El cartón y los restos de lonas no lo detenían. Nada lo hacía. Tenía 17 años, pero la vida ya me había enseñado más que cualquier escuela. Conocía el peso del hambre, el sonido del miedo en plena noche, el dolor agudo de la traición cuando alguien en quien confías vende tu abrigo por unas cuantas pastillas. Esa noche comenzó como todas las demás. Me acurruqué cerca del respiradero de la panadería, donde escapaba un poco de calor, lo justo para mantener la congelación a raya. No había comido en 2 días, y mi estómago hacía rato que había dejado de rugir. El hambre era un dolor sordo ahora, como un ruido de fondo que eventualmente olvidas. La gente pasaba de largo, abrigos cerrados, bufandas ajustadas, la mirada deliberadamente apartada. No los culpaba. Yo tampoco querría verme. Mis jeans eran demasiado delgados, mis zapatos tenían agujeros, y mi sudadera no se había lavado en semanas. Pero ya estaba acostumbrada a ser invisible. Había aprendido a sobrevivir en los espacios que la gente elige ignorar. Hasta que escuché el grito. Fue agudo y repentino, cortando el aire nocturno como una cuchilla. Giré la cabeza instintivamente, escaneando la calle tenue. Un hombre salió tambaleándose de un callejón angosto al otro lado de la calle. Era alto, llevaba un abrigo oscuro y su rostro se retorcía de dolor mientras se sujetaba el costado. Detrás de él, 2 sombras se movían rápido, demasiado rápido. El instinto se activó antes de que el miedo pudiera detenerme. Solté mi vaso de papel, ignoré las monedas que rodaron y crucé la calle corriendo. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo, por algo más profundo. No podía ver caer a otra persona, no cuando sabía lo que era que te dejaran tirada en un callejón. Me deslicé detrás de un contenedor de basura justo cuando los 2 hombres lo alcanzaron. ¿A dónde crees que vas, niño rico?, siseó uno de ellos. El hombre intentó retroceder, pero lo acorralaron fácilmente. No vi un arma, pero no la necesitaba. Su lenguaje corporal gritaba violencia. Palpé el pedazo de tubo roto que llevaba escondido bajo la sudadera, mi única defensa contra el mundo. No pensé, solo actué. Con un grito que incluso me sorprendió a mí, salí de detrás del contenedor y golpeé con fuerza. El tubo chocó contra la rodilla del atacante más cercano, que aulló y cayó. El segundo se giró hacia mí, atónito, pero no le di tiempo a reaccionar. Golpeé de nuevo, dándole en las costillas. Maldijo y retrocedió, sujetándose el costado. ¡Corre!, le grité al hombre. Él me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. ¿Qué? ¡Corre, maldita sea! Finalmente se movió. Me tomó del brazo tirando de mí mientras corríamos, sus zapatos caros resbalando en el hielo, mis suelas delgadas apenas aguantando. No nos detuvimos hasta que nos metimos en un callejón lateral, varias cuadras más lejos, jadeando por aire. Me apoyé contra la pared de ladrillo, mi aliento formando niebla frente a mí. Él se volvió hacia mí lentamente, todavía sin aliento. ¿Quién eres?, preguntó, buscando mis ojos. Estaba a punto de decir nadie, porque eso era lo que era. Pero algo en la forma en que me miró, como si importara, hizo que las palabras se quedaran atascadas en mi garganta. En su lugar, dije la verdad. Me llamo Lily. Él me miró durante un largo momento, como si intentara entenderme. Esta chica que parecía salida de un basurero, empuñando un tubo como si fuera una especie de guerrera.
Luego, se rió. No fue una risa burlona. Fue más como incredulidad envuelta en agotamiento. «Soy Daniel», dijo finalmente. «Y te debo una, en grande». Me encogí de hombros, intentando parecer tranquila. «Tú habrías hecho lo mismo». Él alzó una ceja. «No me conoces», no respondí. No estaba de humor para charlas ingeniosas. La adrenalina se había desvanecido, y el dolor en mi estómago hacía difícil mantenerme derecha. Mis rodillas temblaban, como si pudiera colapsar en cualquier momento. Pero no quería mostrarme débil, no frente a él. «¿Estás bien?», preguntó, notando cómo me apoyaba más en la pared. «Estoy bien». «Estás temblando». «Siempre tiemblo». Me miró un segundo más, y luego se quitó el abrigo y lo colocó sobre mis hombros. Era grueso, cálido, probablemente costaba más que todo lo que había tenido en mi vida. Intenté protestar, pero levantó la mano. «Por favor, solo tómalo». El calor me envolvió como un abrazo que no sabía que necesitaba. «Vamos», dijo, señalando hacia la calle. «Hay una cafetería 24 horas a una cuadra». «Déjame invitarte algo de comer. Es lo mínimo que puedo hacer», dudé. Confiar era un lujo que gente como yo no se podía permitir. Pero, ¿comida? ¿Calor? ¿Un asiento donde nadie me echaría? Era una tentación que no podía rechazar. «Está bien», dije suavemente. La cafetería estaba casi vacía, iluminada por esas luces fluorescentes amarillas que hacían que todo pareciera un poco gastado, como si perteneciera a otra década. Una camarera de ojos cansados y sonrisa amable nos llevó a una cabina junto a la ventana. Ni siquiera parpadeó al ver mi aspecto, Dios la bendiga, y nos trajo 2 menús. Daniel pidió café y panqueques. Yo no pedí nada al principio, solo miré las fotos, abrumada por tantas opciones. Él se dio cuenta. «Pide lo que quieras», dijo con suavidad. «¿Estás seguro?» «Muy seguro». Pedí huevos, tostadas, tocino, panqueques y jugo de naranja como si me preparara para el apocalipsis. Cuando trajeron la comida, la devoré como un animal hambriento, porque siendo sincera, lo era. Daniel no dijo una palabra. Solo sorbía su café y me observaba con paciencia silenciosa. No fue hasta que comí más despacio, saboreando el último pedazo de tocino, que finalmente habló. «Entonces, Lily, ¿cuánto tiempo llevas en la calle?» No quería responder. Odiaba esa pregunta. Pero había algo en él que hacía difícil mentir. 2 años, dije, con la vista fija en el plato. «Desde los 15». Él exhaló suavemente. «¿Tus padres?» «Mi mamá murió de una sobredosis. No sé dónde está mi papá. Nunca lo conocí». El silencio se estiró entre nosotros, pero no fue incómodo, solo pesado. «Lo siento», dijo. Asentí. «Ya estoy acostumbrada». «Pero no deberías estarlo», lo miré. Sus ojos eran amables, marrones, con pequeñas motas doradas en el centro. Ojos que habían visto cosas, pero no las mismas que yo. «¿Y tú?», pregunté cambiando de tema. «¿Quiénes eran esos tipos que te perseguían?». Su mandíbula se tensó. «Digamos que hice enojar a las personas equivocadas esta noche». «¿Estás en problemas?». «Lo estaba, hasta que apareciste tú». Había más en la historia, lo sentía, pero no presioné. Todos tenemos nuestros secretos. Cuando terminamos de comer, sacó una tarjeta negra que se veía demasiado elegante para ese lugar. La camarera le pasó sin hacer preguntas. Sin firma, sin problemas. Solo una sonrisa y un suave. «Que tenga buena noche». Al salir, el frío me mordió el rostro, pero su abrigo me protegía de lo peor. «Te acompaño de regreso», dijo. Me reí. «¿De regreso a dónde? ¿Al callejón?» «No es que tenga una puerta para cerrar con llave». Frunció el ceño. «¿Vas a dormir otra vez en la calle?» «¿Dónde más iría?» Vaciló, como si estuviera sopesando algo.
Entonces dijo las palabras que lo cambiarían todo. «Ven conmigo». Daniel asintió, metiendo las manos en los bolsillos. El aire nocturno se enroscaba a nuestro alrededor como una advertencia, pero su voz era firme, tranquila. «Solo por esta noche. Un lugar seguro para dormir. Una cama de verdad, sin condiciones». Todos mis instintos de supervivencia se encendieron como alarmas. No confíes en nadie. No te vayas a casa con extraños, especialmente con tipos que tienen tarjetas negras y ojos con destellos dorados. Pero luego miré la calle detrás de mí, las sombras frías y las aceras vacías, y supe lo que me esperaba allí. Nada. Tal vez ni siquiera el amanecer. «Ni siquiera sé quién eres», dije con cautela. «Es justo», respondió. «Soy Daniel Mercer». El nombre no me decía nada. «Dirijo algunas empresas, inversiones, bienes raíces, cosas aburridas en su mayoría». «¿Y por qué te estaban persiguiendo en un callejón?», esbozó una sonrisa pequeña y tensa. «Algunos negocios se ensucian. Confié en la persona equivocada. Esta noche fue complicada, todavía vago, todavía peligroso. Pero había algo en él que no se sentía falso. Sus ojos no esquivaban. Su voz no temblaba. Y yo le había salvado la vida. Quizás eso me daba algo de ventaja si las cosas salían mal». «¿Solo una noche?», pregunté. Asintió. «Una noche. Puedes irte en la mañana, sin presión». Estaba temblando, ya no solo por el frío, sino por el peso de esa decisión. Podía ser un gran error. O podía ser la primera vez en años que algo salía bien. Tomé mi decisión. «Está bien», dije. «Solo por esta noche». El auto de Daniel no estaba cerca. En cambio, hizo una seña y un sedán negro se detuvo en segundos. El conductor era un hombre mayor, de cabello plateado y ojos amables. Ni siquiera pestañeó al verme, lo que me hizo preguntarme qué tipo de vida llevaba Daniel, donde recoger a una chica sucia de la calle no generaba preguntas. «Buenas noches, señor Mercer», saludó el conductor. «¿Todo bien?» «Mejor ahora, James. Ella es Lily. Se quedará esta noche». El conductor inclinó la cabeza con respeto. Por supuesto, el interior del auto olía a cuero y madera de cedro. Los asientos me envolvieron con su comodidad. Me sentí pequeña en ese silencio lujoso, como una intrusa en el sueño de alguien más. Condujimos por la ciudad, alejándonos de las calles destartaladas que conocía tan bien, hacia vecindarios donde los edificios eran altos y brillaban, envueltos en acero y cristal como regalos para los ricos. Cada giro se sentía como un paso hacia otro mundo. Finalmente nos detuvimos frente a un edificio tan alto que tuve que estirar el cuello para ver la cima. Un portero abrió la puerta del auto para nosotros. Daniel me condujo hacia un ascensor privado. Las paredes eran de espejo, y vi un reflejo de mí misma, pelo sucio, rostro manchado, ojos vacíos. Parecía un fantasma junto a un hombre que claramente pertenecía a otro reino. «¿De verdad eres millonario?», murmuré, más para mí que para él. Él sonrió levemente. «Técnicamente, multimillonario». Lo miré fijamente. «¿Estás bromeando?». Number Me reí incrédula, el sonido demasiado alto en el ascensor silencioso. ¿Qué diablos hace un multimillonario recibiendo una paliza en un callejón? «Últimamente me lo pregunto mucho», respondió. Su ático ocupaba todo el último piso, paredes de cristal, las luces de la ciudad como estrellas caídas, arte en las paredes, encimeras de mármol, un piano de cola en la esquina, y silencio, un silencio total, no del que asusta, sino del que te envuelve como paz. «Te mostraré la habitación de invitados», dijo Daniel, guiándome por un pasillo. La habitación era más grande que cualquier lugar en el que hubiera vivido.
Tenía una cama tan suave que quise llorar solo de verla. Un baño con toallas que parecían nubes. Y una vista que hacía que la ciudad pareciera una criatura viva. «Hay ropa limpia en el armario», dijo con suavidad. «Puedes ducharte si quieres. Estaré en la cocina si necesitas algo». Me quedé allí, sin palabras, mientras cerraba la puerta tras de sí. El silencio se hizo denso. Caminé al baño y me miré al espejo. Por un segundo, no reconocí a la chica que me devolvía la mirada. Se veía demasiado rota para este lugar. Demasiado sucia. Demasiado olvidada. Pero la ducha cambió algo. El agua caliente arrancó capas que no sabía que aún llevaba encima. Suciedad. Vergüenza. Agotamiento. Lloré bajo el chorro. Sollozos ahogados que no pude contener. Cuando salí, encontré un albornoz suave colgado en la puerta. Me lo puse y me acurruqué en la cama enorme, abrazando mis rodillas, y por primera vez en 2 años me dormí con calor. Cuando abrí los ojos, me tomó un momento recordar dónde estaba. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas de cristal, tiñendo de dorado toda la habitación. La cama era demasiado suave, las sábanas demasiado limpias, y por un aterrador segundo pensé que todo había sido un sueño. Pero entonces vi el albornoz colgado sobre la butaca y la ropa doblada al borde de la cama. Ropa nueva, suave, claramente no sacada de un contenedor de donaciones. Era real. Para una chica que había aprendido a dormir con un ojo abierto, despertar en paz se sentía extraño, casi incómodo. Me senté despacio, dejando que mis dedos rozaran las sábanas como si pudieran desvanecerse si me movía muy rápido. La ropa me quedaba mejor de lo que esperaba. Jeans oscuros, un suéter azul claro, calcetines gruesos. Me vi en el espejo y no aparté la mirada por primera vez en mucho tiempo. Aún lucía cansada, pero lucía humana. Salí al pasillo, siguiendo el leve aroma a café y algo caliente. ¿Panqueques, quizás? Mi estómago gruñó. Daniel estaba en la cocina, de pie junto a la estufa como si lo hiciera todos los días, volteando panqueques con una facilidad que me sorprendió. Llevaba una camiseta gris y pantalones deportivos, más parecido a un tipo común que a un multimillonario. ¿Tú cocinas?, pregunté, cruzándome de brazos. Levantó la vista y sonrió. No te sorprendas tanto. Crecí comiendo macarrones con queso de caja. Me enseñó a sobrevivir. Resoplé y me senté en la isla de la cocina, donde ya me esperaba una taza de café. ¿Dormiste bien?, preguntó, mientras deslizaba los panqueques en un plato y me lo pasaba. Asentí. Demasiado bien. Por un momento pensé que estaba muerta. Él rió suavemente. No muerta, solo llena y descansada, aunque sé que se siente parecido cuando no estás acostumbrada. Esta vez comí despacio, saboreando cada bocado. Ya no era solo por hambre, era por confianza. No sentía la necesidad de devorar, de proteger mi plato. Eso era nuevo. Entonces, dije, terminando el último pedazo, ¿qué pasa ahora? ¿Me mandas de regreso al callejón con una palmadita en la espalda y un billete de 100? Se apoyó en la encimera, estudiándome. ¿Eso es lo que tú quieres? No respondí, porque no lo sabía. No, dijo despacio. Eso no es lo que yo quiero, y no creo que tú lo quieras tampoco. Lo miré fijamente. ¿Por qué haces esto? Se encogió de hombros. Me salvaste la vida. Eso debe contar para algo. Pero la gente no hace esto, susurré. No por chicas como yo. Tal vez deberían. Había algo en sus ojos entonces, algo más profundo que la gratitud, como si ocultara un secreto justo detrás de su amabilidad. No me conoces, dije en voz baja. Me gustaría hacerlo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, suaves pero llenas de peso.
No tengo un sueño universitario ni una historia de hadas trágica, murmuré. He robado para sobrevivir. He mentido. He dormido en estaciones de autobús y he mendigado comida. He visto cosas que probablemente ni siquiera puedes imaginar. Daniel no se inmutó. No necesito que seas perfecta, dijo. Solo necesito que seas honesta. Aparté la mirada. La honestidad dolía. Pero quizás, solo esta vez, podía arriesgarme un poco. Los días siguientes pasaron como en una niebla, camas suaves, comidas reales, duchas calientes. Me movía por su ático como una sombra que no terminaba de encajar, siempre esperando que alguien entrara y me dijera que el chiste había terminado, que la amabilidad fue un error, que debía volver al lugar de donde vine. Pero nadie vino. Daniel trabajaba durante el día. Llamadas, reuniones, cosas que no podía ni empezar a entender. Por la noche volvía a casa y me preguntaba cómo estaba, y yo nunca sabía qué decir. Estaba bien, supongo. No tenía hambre, no tenía miedo. Pero no estaba acostumbrada a la seguridad, y eso me ponía nerviosa. Aún así, la rutina tranquila comenzó a desgastar algo endurecido dentro de mí. Él me daba espacio. Nunca presionaba. Nunca indagaba. Me dejaba recorrer el apartamento, usar sus libros, su televisión, incluso su piano cuando no estaba en casa. No lo había tocado en años, pero la memoria muscular volvió poco a poco, notas presionadas con dedos inseguros, melodías suaves como suspiros. La música había sido la única constante de mi madre antes de las drogas. Quizás también era la mía. Una noche, Daniel me sorprendió tocando. No dijo nada al principio. Solo se quedó en la puerta, escuchando. Me congelé al notarlo, con las manos suspendidas sobre las teclas. «No pares», dijo con suavidad. Por supuesto que paré. No estaba acostumbrada a que me miraran, especialmente mientras hacía algo que se sentía como abrir una parte de mí. «Tocas hermosamente», dijo, acercándose. Me encogí de hombros. Mi mamá solía hacerlo. Ella me enseñó. ¿La extrañas? Miré mis manos. Extraño a la versión de ella antes de las pastillas. Se sentó al borde del sofá, cerca pero no demasiado. No hablas mucho de ella. Hablar no cambia nada. No, pero ayuda. Lo miré. De verdad lo miré. Sus ojos ya no solo estaban tristes, estaban cansados, marcados, como si la carga que llevaba fuera más pesada de lo que pensé al principio. Dijiste que Elise murió hace 2 años, dije. Pero aún luces como si hubiera sido ayer. Asintió lentamente. El duelo es extraño así. En realidad no sanas. Solo aprendes a vivir alrededor de él. Entendía eso más de lo que quería admitir. Esa noche, me quedé frente al espejo mucho tiempo después de la ducha. Estudié mi reflejo. La chica que me miraba ahora estaba más limpia, más sana. Pero sus ojos aún eran cautelosos, vigilantes. Como si esperara que todo se derrumbara. ¿Quién era yo, realmente? Lily, la chica de la calle, que dormía sobre cartones y robaba comida para sobrevivir. O esta nueva versión, envuelta en calor prestado y silencio. Y lo más importante, ¿qué quería ser? A la mañana siguiente, Daniel me sorprendió. «Tengo algo para ti», dijo en el desayuno. Alcé una ceja. «Si es otro suéter, juro que me escapo». Rió. «No es un suéter, es una pregunta». Parpadeé. «Eso no es una cosa». «Ahora sí lo es. Solo respóndeme con honestidad». «Está bien», dije con cautela. «Dispara». «¿Qué harías si tuvieras una segunda oportunidad?» Sus palabras me dejaron sin aliento. Nunca me había planteado la idea de tener una. La gente como yo no recibe segundas oportunidades. Recibimos advertencias. Antecedentes. Noches frías y puertas cerradas. Pero ahora, mirándolo al otro lado de la mesa, me di cuenta.
Quizás esta era mi segunda oportunidad. No lo sé, admití. Creo que volvería a la escuela. Intentaría conseguir un trabajo. Hacer algo real. Ya eres real, dijo con suavidad. Pero creo que es un gran comienzo. Sacó una carpeta a su lado y deslizó un documento por la mesa. Era una lista de centros de GED, información de inscripción, programas cercanos para adultos. Hice algunas llamadas, dijo. Solo si quieres, sin presión. Las lágrimas me ardieron en los ojos, las parpadeé rápidamente. ¿Por qué haces esto?, susurré. Esta vez no sonrió. Solo me miró con algo profundo y pesado en la voz. Porque puedo. Y porque creo en ti. Ese día, me inscribí por primera vez en años, en algo que realmente importaba. No por sobrevivir, sino por esperanza, y por primera vez desde que mi madre murió, me permití creer que tal vez, solo tal vez, había un futuro esperándome. Volver a la escuela fue aterrador. No era una escuela real, no del tipo con casilleros, adolescentes y bailes de bienvenida. Era un pequeño centro de aprendizaje para adultos, metido entre una lavandería y una licorería. Pero para mí, se sentía como entrar en un mundo al que no me habían invitado. Un mundo que no tenía espacio para chicas que habían dormido en callejones y mendigado comida. Daniel se ofreció a llevarme ese primer día, pero dije que no. Necesitaba hacerlo sola. Necesitaba probarme a mí misma que era capaz de avanzar sin que alguien me llevara de la mano. Aún así, cuando crucé esas puertas, me sentí como una impostora. La sala estaba llena de gente callada. Mujeres mayores, padres agotados, chicas no mucho mayores que yo con ojos asustados y hombros tensos. Sobrevivientes, todos ellos. Reconocía esa mirada. Yo también la llevaba. El instructor fue amable. Me entregó un cuaderno de ejercicios y me dijo que me tomara mi tiempo. Sin presión, sin juicio. Solo, inténtalo. Y así lo hice. Esa tarde, cuando volví al ático, esperaba el silencio habitual, pero Daniel me estaba esperando. ¿Cómo te fue?, preguntó. Dudé, luego sonreí. No salí corriendo llorando. Él sonrió. Eso es una victoria. Había empezado a dejarme pequeñas notas en el refrigerador, frases de libros, chistes, a veces solo un «tú puedes», y no me di cuenta de cuánto significaban hasta que comencé a esperarlas con ilusión. Los días se convirtieron en semanas. Poco a poco, dolorosamente, empecé a reconstruir partes de mí. Leí todo lo que pude. Estudié hasta tarde por las noches. Y por primera vez en años, tenía una meta que no era solo llegar al final del día. Daniel siempre estuvo allí, apoyando, pero sin ahogar. A veces hablábamos durante horas, sobre Elise, sobre las empresas que construyó, sobre cómo el éxito nunca llenó el vacío que dejó el duelo. Otras veces no decíamos nada. Y de alguna manera, eso era aún más reconfortante. Solo sentarme cerca de él, lo suficientemente cerca para saber que no estaba sola. Pero debajo de todo eso, una pregunta empezó a crecer en los espacios silenciosos de mi mente. ¿Qué pasará cuando esto termine? Una noche, no podía dormir. Me paré junto a la ventana, observando la ciudad abajo. Tantas luces, tantas vidas. Me pregunté cuántas de ellas vinieron de la nada, como yo. Me pregunté cuántas recibieron segundas oportunidades. Daniel se unió a mí, en silencio. Me pasó una manta y se sentó a mi lado en el sofá. «Estás pensando muy fuerte», murmuró. Sonreí levemente. Solo trato de entender hacia dónde va todo esto. ¿Esto? Todo. Yo. Tú. Esta vida extraña, que no es un cuento de hadas, pero se siente igual de irreal. Se recostó, mirando al techo como si allí estuvieran las respuestas. No tengo todas las piezas todavía, pero sé esto. Quiero que te quedes.
Mi respiración se detuvo. Continuó. No porque me salvaste, no porque te tenga lástima, sino porque te estás convirtiendo en alguien que merece el mundo. Y quiero ver en quién te conviertes. Mi pecho se apretó. ¿Y si lo arruino? Lo harás, dijo con naturalidad. Todos lo hacemos. Pero equivocarse no significa perderlo todo. Significa que aprendes. Lo miré. De verdad lo miré. El multimillonario que pudo haberse alejado. El hombre que llevaba un cementerio en el pecho, pero aún así hizo espacio para alguien como yo. ¿Por qué yo? Susurré. Sonrió, cansado y sincero. Porque cuando estaba en lo más bajo, tú me tendiste la mano. Y creo que nos salvamos mutuamente. Esa noche, escribí algo en mi cuaderno. A veces, la vida que nunca creíste vivir es la que siempre estuviste destinada a tener. Y por primera vez, no me sentí como una chica de la calle fingiendo pertenecer. Me sentí como alguien nueva. Los días siguientes pasaron como en una niebla, camas suaves, comidas reales, duchas calientes. Me movía por su ático como una sombra que no terminaba de encajar, siempre esperando que alguien entrara y me dijera que el chiste había terminado, que la amabilidad fue un error, que debía volver al lugar de donde vine. Pero nadie vino. Daniel trabajaba durante el día. Llamadas, reuniones, cosas que no podía ni empezar a entender. Por la noche volvía a casa y me preguntaba cómo estaba, y yo nunca sabía qué decir. Estaba bien, supongo. No tenía hambre, no tenía miedo. Pero no estaba acostumbrada a la seguridad, y eso me ponía nerviosa. Aún así, la rutina tranquila comenzó a desgastar algo endurecido dentro de mí. Él me daba espacio. Nunca presionaba. Nunca indagaba. Me dejaba recorrer el apartamento, usar sus libros, su televisión, incluso su piano cuando no estaba en casa. No lo había tocado en años, pero la memoria muscular volvió poco a poco, notas presionadas con dedos inseguros, melodías suaves como suspiros. La música había sido la única constante de mi madre antes de las drogas. Quizás también era la mía. Una noche, Daniel me sorprendió tocando. No dijo nada al principio. Solo se quedó en la puerta, escuchando. Me congelé al notarlo, con las manos suspendidas sobre las teclas. «No pares», dijo con suavidad. Por supuesto que paré. No estaba acostumbrada a que me miraran, especialmente mientras hacía algo que se sentía como abrir una parte de mí. «Tocas hermosamente», dijo, acercándose. Me encogí de hombros. Mi mamá solía hacerlo. Ella me enseñó. ¿La extrañas? Miré mis manos. Extraño a la versión de ella antes de las pastillas. Se sentó al borde del sofá, cerca pero no demasiado. No hablas mucho de ella. Hablar no cambia nada. No, pero ayuda. Lo miré. De verdad lo miré. Sus ojos ya no solo estaban tristes, estaban cansados, marcados, como si la carga que llevaba fuera más pesada de lo que pensé al principio. Dijiste que Elise murió hace 2 años, dije. Pero aún luces como si hubiera sido ayer. Asintió lentamente. El duelo es extraño así. En realidad no sanas. Solo aprendes a vivir alrededor de él. Entendía eso más de lo que quería admitir. Esa noche, me quedé frente al espejo mucho tiempo después de la ducha. Estudié mi reflejo. La chica que me miraba ahora estaba más limpia, más sana. Pero sus ojos aún eran cautelosos, vigilantes. Como si esperara que todo se derrumbara. ¿Quién era yo, realmente? Lily, la chica de la calle, que dormía sobre cartones y robaba comida para sobrevivir. O esta nueva versión, envuelta en calor prestado y silencio. Y lo más importante, ¿qué quería ser? A la mañana siguiente Daniel me sorprendió. «Tengo algo para ti», dijo en el desayuno. Alcé una ceja. «Si es otro suéter, juro que me escapo», rió.
No es un suéter, es una pregunta. Parpadeé. Eso no es una cosa. Ahora sí lo es. Solo respóndeme con honestidad. Está bien, dije con cautela. Dispara. ¿Qué harías si tuvieras una segunda oportunidad? Sus palabras me dejaron sin aliento. Nunca me había planteado la idea de tener una. La gente como yo no recibe segundas oportunidades. Recibimos advertencias, antecedentes, noches frías y puertas cerradas. Pero ahora, mirándolo al otro lado de la mesa, me di cuenta. Quizás esta era mi segunda oportunidad. No lo sé, admití. Creo que volvería a la escuela. Intentaría conseguir un trabajo, hacer algo real. Ya eres real, dijo con suavidad. Pero creo que es un gran comienzo. Sacó una carpeta a su lado y deslizó un documento por la mesa. Era una lista de centros de GED, información de inscripción, programas cercanos para adultos. Hice algunas llamadas, dijo. Solo si quieres, sin presión. Las lágrimas me ardieron en los ojos, las parpadeé rápidamente. ¿Por qué haces esto?, susurré. Esta vez no sonrió. Solo me miró con algo profundo y pesado en la voz. Porque puedo. Y porque creo en ti. Ese día, me inscribí por primera vez en años, en algo que realmente importaba. No por sobrevivir, sino por esperanza, y por primera vez desde que mi madre murió, me permití creer que tal vez, solo tal vez, había un futuro esperándome. La invitación llegó un jueves. Daniel había estado actuando raro toda la mañana, distraído, callado, revisando su reloj con demasiada frecuencia. Supuse que era algo de negocios, quizá uno de esos acuerdos importantes que siempre minimizaba como si fueran cualquier cosa. Pero luego colocó un pequeño sobre negro frente a mí durante el desayuno. ¿Qué es esto?, pregunté con cautela. Sonrió levemente. Algo importante. Y antes de que digas que no, solo escúchame. Abrí el sobre. Dentro había una invitación formal. Gala anual de la Fundación Routledge, etiqueta formal invitada de Daniel Grayson. Se me cayó el alma al suelo. ¡Ni loca!, dije, empujándola de vuelta. Ese no es mi mundo. ¿Por qué no? Lo miré como si me hubiera preguntado si quería volar a la luna. ¿Luzco como alguien que pertenece a una gala? Ni siquiera sé qué tenedor usar. Se inclinó hacia adelante, sereno y seguro. Entonces usa el que quieras. Lily, quiero que estés allí. No como un proyecto, no como caridad, sino como alguien que me importa. Has estado escondida del mundo demasiado tiempo. No respondí de inmediato. Mi corazón palpitaba. Aún podía oír la voz de Ty en mi cabeza. Te olvidaste de dónde vienes. Pero tal vez no necesitaba olvidarlo. Tal vez solo necesitaba decidir hacia dónde iba. 2 días después, estaba de pie frente a un espejo de cuerpo entero, envuelta en un vestido azul marino que me quedaba como si hubiera sido hecho para mí. Apenas reconocía a la chica que me devolvía la mirada. Cabello rizado. Rostro suave con un toque de maquillaje. Nerviosa, sí, pero erguida. Daniel entró en la habitación con un traje negro impecable. Cuando me vio, se detuvo. ¿Te ves?, dijo, buscando algo mejor que hermosa, como tú misma. Por fin, intenté sonreír. Siento que estoy usando la vida de otra persona. No, dijo, ofreciéndome su brazo. Estás entrando en la tuya. La gala era todo lo que temía. Candelabros resplandecientes, mesas con cristalería, camareros deslizándose entre la élite como fantasmas. Todos eran pulidos, perfectos, rebosantes de poder y dinero viejo. Y aún así, nadie parecía encajar más que Daniel. Me guió por todo con facilidad. Me presentó a personas que solo había visto en revistas. CEOs políticos, artistas. Ella es Lily, decía con orgullo tranquilo. Es la persona más extraordinaria que conozco.
Cada vez que lo decía, se me detenía un poco la respiración. Nadie preguntó sobre mi pasado. Nadie cuestionó por qué estaba allí. Quizá porque estaba con él. O quizá porque me comportaba como si finalmente creyera que merecía ese lugar. En un momento, mientras Daniel hablaba con un grupo cerca del bar, una mujer mayor se inclinó hacia mí. Su tono fue bajo, casi conspirativo. «Tú no eres una de nosotros», dijo, pero no con desprecio. «Pero lo haces funcionar». La miré fijamente. «No intento ser como ustedes, solo intento ser yo», sonrió. «Bien, nos hace falta más de eso». Más tarde esa noche Daniel y yo estábamos en el balcón, mirando la ciudad. El ruido de la gala se desvanecía detrás de nosotros. Solo las estrellas y el zumbido suave de la vida abajo. «Lo hiciste increíble», dijo. «No me tropecé. Ese es mi estándar de éxito». Se rió, luego se quedó en silencio. «Estás cambiando, Lily». Lo miré. «¿Eso es algo bueno?» «Es lo mejor». Y entonces por primera vez tomó mi mano, no como protector, no como mentor, sino como algo más. Mi corazón titubeó. «Daniel». Él apretó suavemente. «No tienes que decir nada. Solo necesitaba que supieras que ya no eres invisible para mí». No retiré mi mano, porque tal vez ya no quería ser invisible. Enamorarse de Daniel no fue como en las historias que había leído. No ocurrió de golpe, con música épica y declaraciones dramáticas. Fue lento, entre desayunos tranquilos, la forma en que me miraba desde el otro lado de la habitación, como si yo fuera algo valioso, la firmeza de su voz cuando todo en mí quería colapsar. Pero el amor real, viene con miedo. Porque, ¿y si lo arruinaba? ¿Y si era demasiado? ¿Demasiado rota? ¿Demasiado intensa? ¿Y si un día despertaba y recordaba que yo era la chica de la calle que no pertenecía a su mundo? Ese miedo se instaló en mí como una niebla. Y entonces, pasó. Comenzó con un artículo. ¿La compañera misteriosa de Daniel Grayson? ¿De las calles al ático? Lo encontré por accidente en su teléfono. Una pestaña abierta. Alguien debía habérselo enviado. Tenían fotos. Borrosas, del evento de gala. Una mía saliendo de un auto. Otra en el estacionamiento del centro de estudios. Y las palabras eran crueles. Se rumorea que tiene un pasado problemático. Fuentes afirman que Daniel es conocido por acoger casos perdidos. Caso perdido. Esa frase me desgarró el pecho. Arrojé el teléfono y corrí a la habitación de invitados. Esa que nunca me atreví a llamar mía porque jamás creí que me quedaría lo suficiente. Cuando Daniel llegó esa noche, me encontró empacando. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, con la voz tensa por la confusión. No pude mirarlo. «Ya lo saben. Está afuera. Todos saben lo que soy». Se acercó. «Lily, basta. No te vas a ir por un chisme». Arrojé una camiseta a la mochila. «Tú no entiendes. No puedo ser la razón por la que te destruyen». «¿Tú crees que me importa lo que escriben? He estado en este mundo lo suficiente para saber que lo tuercen todo. ¿De verdad piensas que eres la primera persona que atacan por estar cerca de mí?» Finalmente lo miré, con los ojos llenos de lágrimas. «Pero a ellas no las sacaste de un basurero». Se acercó, tranquilo y firme. «Number, pero tú me sacaste a mí». Eso me dejó sin palabras. Suspiró, más suave ahora. «Lily, has llegado tan lejos. No dejes que extraños escriban el final de tu historia». Me dejé caer al suelo, las lágrimas corriendo libres. «No sé cómo sobrevivir a este tipo de dolor, Daniel. El dolor público. El tipo donde todo el mundo cree tener derecho a definir quién soy». Se agachó, mirándome a los ojos. «Entonces redefinámoslo, juntos». A la mañana siguiente publiqué una declaración.
No fue algo escrito por su equipo de relaciones públicas. Fue solo una publicación sencilla, mía. Sí, viví en la calle. Sí, luché por sobrevivir. Y sí, conocí a alguien que vio en mí más de lo que yo misma veía. No me avergüenzo de mi pasado. Me formó, pero no define mi futuro. Ese lo estoy escribiendo yo. La publicación se volvió viral en pocas horas. Algunos comentarios fueron crueles, pero la mayoría fueron amables. La gente compartió sus propias historias, de supervivencia, de segundas oportunidades, de amores que no tenían sentido para el mundo exterior, pero que eran su salvación. Esa noche, Daniel me trajo algo. Un marco. Dentro, mi publicación, impresa. Y en la parte inferior, con su letra. Esto es lo que eres. Nunca dejes que nadie más lo decida. Por primera vez, no sentí que huía del pasado. Sentí que caminaba directamente hacia el futuro, con la cabeza en alto, el corazón abierto, y una mano entrelazada con la mía que no pensaba soltar. No todas las cicatrices se desvanecen. Algunas permanecen, grabadas bajo la piel, en la memoria, en la respiración. Pero aprendí algo. No todas las cicatrices están hechas para ocultarse. Algunas necesitan ser vistas. Un mes después del artículo, todo se había calmado. Los medios habían pasado a otra cosa. Internet encontró nuevos dramas que diseccionar, y mi nombre se convirtió en un titular olvidado más. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Ya no estaba simplemente sobreviviendo, estaba construyendo. Daniel me animaba a escribir más. Incluso se ofreció a conectarme con una editorial que conocía, pero le dije que quería hacerlo sola. Necesitaba sentir lo que significaba abrirme camino, por mí misma. No porque no valorara lo que él me daba, sino porque necesitaba sentirme capaz de estar de pie. Así que envié un ensayo de forma anónima, sobre una chica que dormía sobre cartones y aprendió a tener esperanza otra vez. Lo publicaron en una revista digital importante. Cuando vi el artículo en línea, La chica en la acera, lloré. No por las palabras, sino porque la gente las leyó. Y les importó. Cientos de comentarios, correos, mensajes de personas que decían, esa era yo. Pensé que estaba sola. Y ahí lo entendí. Mi voz ya no era solo mía. Le pertenecía a otros también. Una tarde Daniel me llevó a un pequeño terreno en una zona antigua de la ciudad. Estaba vacío, pavimento agrietado, unas cuantas malas hierbas, nada especial. ¿Qué es esto?, pregunté. Sonrió con los ojos suaves. Lo compré hace años. Pensaba construir algo útil aquí algún día. ¿Y ahora? Se volvió hacia mí. Quiero que tú decidas. ¿Yo? Quiero financiar un centro, dijo. Un lugar para chicas como tú solías ser. Chicas que necesitan refugio, educación, seguridad. Y quiero que tú lo dirijas. Se me fue el aire del cuerpo. Daniel, no estoy calificada. Eres la persona más calificada que conozco. Me reí entre lágrimas. Esto es una locura. Es real, dijo. Y no tienes que decir que sí. Pero he visto lo que pasa cuando luchas por alguien, cuando crees en alguien. Creo que el mundo necesita un poco más de eso. Esa noche, me senté con mi cuaderno, mirando una página en blanco. No por miedo, sino porque me di cuenta de que tenía un bolígrafo en la mano. Y que esa historia era mía. Pensé en esa primera noche que conocí a Daniel. La sangre, el miedo, la extraña seguridad en su gracias. Y ahora, aquí estábamos, personas diferentes, pero con el mismo corazón, golpeado, herido, pero vivo. Él entró descalzo, con una taza de café en la mano. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Más que bien. Se sentó a mi lado. Has estado callada. Pensando. ¿En qué? Lo miré. En cómo una chica que pedía comida fuera de un restaurante terminó con la llave de algo más grande que una mansión.
un lugar que cura. Apoyó su frente contra la mía. Eres la persona más valiente que he conocido. Y tú, susurré, eres el primero que me vio antes de que yo supiera que existía. Nos quedamos en silencio. No hacían falta más palabras. A veces, el amor no es ruidoso. No necesita fuegos artificiales ni confesiones. A veces, simplemente es. No por miedo, sino por asombro. El edificio estaba listo. Pintura fresca, grandes ventanales, una iluminación cálida que se sentía como bienvenida. Dentro había camas con colchones reales, estantes llenos de ropa donada, una cocina que no olía a desesperación. Y en una esquina, junto a la ventana, un piano. Igual al del departamento de Daniel. Pasé mis dedos por las teclas y sonreí. El sonido resonó suavemente por el lugar, esperanza en cada nota. Lo llamamos el refugio, un lugar para chicas abandonadas, rotas, olvidadas, un sitio donde nadie tendría que dormir sobre cemento frío o preguntarse si valía la pena existir. La primera chica llegó 2 semanas después. Tenía 12 años, silenciosa. Ojos demasiado viejos para su rostro. Conocía esa mirada. No hablaba con el personal, casi no comía. Se pasaba los días mirando por la ventana, como si el mundo ya le hubiera cerrado la puerta. Pero me senté junto a ella todos los días. Sin discursos, sin presión, solo en silencio. Y un día, le deslicé una servilleta arrugada. En ella había escrito una frase simple. No eres invisible. Ella no dijo nada. Solo la dobló y la metió en el bolsillo. A la mañana siguiente me preguntó si podía ayudar en la cocina. Y ahí supe que estaba funcionando. Daniel venía seguido, no como el millonario, sino como el hombre que una vez sangraba en un callejón y me vio como algo más que una chica rota. Daba talleres, donaba libros, traía mentores de su red de contactos, incluso cocinaba panqueques los fines de semana, siempre haciendo demasiados a propósito. Las chicas lo adoraban. Pero un día noté algo diferente. Una de las chicas mayores, María, me acorraló en el pasillo. ¿Él es tu novio?, preguntó, directa como un martillo. Parpadeé. Eso es complicado. ¿Lo amas?, dudé. Luego asentí. Cruzó los brazos. ¿Entonces por qué no se lo has dicho? Porque aún tenía miedo. Porque amar a alguien cuando has vivido sin amor toda tu vida se siente como estar al borde de un acantilado sin garantía de que volarás. Pero María no me dejó escapar. Si él también te ama y tú no le dices nada, solo estás corriendo en círculos. Se fue antes de que pudiera responder. Y tenía razón. Esa noche, me paré frente al lugar de Daniel. Nuestro lugar, en realidad. Y apreté entre los dedos la servilleta doblada que una vez le había dado a aquella niña. Las mismas palabras aplicaban para mí. Toqué el timbre. Él abrió la puerta, sorprendido. «Hey, pensé que te quedarías hasta tarde». Iba a hacerlo, pero necesitaba decirte algo. Me hizo pasar. El lugar olía a canela y a hogar. «He estado escribiendo mucho últimamente», dije, con los nervios trepando por mi garganta. «Eso es bueno. Algunas cosas son sobre ti». Levantó la mirada, alerta. Y me di cuenta, continué, con la voz quebrándose, que tú me has dado tantas cosas, Daniel. Pero lo más grande que me diste fue el espacio para amarme a mí misma. Y ahora que por fin lo hago, necesito que sepas que yo también te amo. Silencio. Solo un suspiro. Y luego, una sonrisa rompió su rostro. Suave, atónita, llena de algo que no supe nombrar hasta que me atrajo hacia él. «He estado esperando oír eso», dijo, apoyando su frente en la mía. «Eres todo lo que nunca creí merecer». Nos quedamos así, envueltos en silencio, en la luz del fuego, en un amor que floreció desde el suelo más quebrado. Porque a veces, todo comienza con un acto de bondad, un encuentro casual, una chica bajo la lluvia, y reescribes todo.